Para ella, la feminidad era un don sagrado, algo intrínseco y bello. Sin embargo, reducir a Elsa Aguirre a una simple intérprete sería un insulto a su legado de décadas. Se transformó en un estandarte viviente, la encarnación pura y absoluta de la belleza mexicana. Con esa mirada felina y una figura esculpida cual deidad prehispánica, gobernó la pantalla durante la Era Dorada, erigiéndose como una quimera inalcanzable que navegaba entre los focos y la oscuridad. No solo actuaba, hipnotizaba. Cada gesto, cada silencio calculado y cada tela que osaba cubrir su piel dictaban las reglas de la elegancia. Las masas la adoraban, los magnates la codiciaban y sus rivales temblaban ante ella. La perfección tenía su nombre, o eso nos hicieron creer durante años. Y de pronto el vacío. Elsa dio un portazo a la industria, despreció fortunas incalculables y se desvaneció en un mutismo absoluto que se prolongó por más de 40 largos años. La incomprensión reinaba. Los rumores ardían, unos susurraban sobre traiciones imperdonables, otros sobre un romance tóxico que la dejó hecha pedazos. Se especuló con la locura y la enfermedad. Todo eran sombras hasta hoy. A sus 91 años, en una confesión que sacudió los cimientos de México, Elsa decidió romper su pacto de silencio. Con un tono de voz inquebrantable, pero con la mirada inundada de recuerdos dolorosos, destapó esa realidad que era un secreto a voces, ese tabú prohibido. ¿Qué ocultó celosamente durante medio siglo? ¿Quién fue el responsable de marcar su existencia con cicatrices imborrables? Prepárense porque esta noche saldrá todo a la luz. Elsa Irma Aguirre Juárez llegó al mundo un 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, en el seno de un hogar modesto, donde la unión familiar era la mayor riqueza. Ocupaba el tercer lugar entre 7 hermanos, descendiente de un obrero del ferrocarril y criada bajo la disciplina férrea de una madre con mucho carácter. Desde su más tierna infancia, su atractivo resultaba magnético y poseía una sabiduría emocional impropia de su corta edad, destacando sobre el resto. El clan emigró pronto a la capital, persiguiendo el sueño de una vida mejor, y fue en esa jungla de asfalto donde el destino la interceptó brutalmente. Con tan solo 15 primaveras, sirvió de acompañante a su hermana Alma Rosa en un certamen de belleza organizado por una importante productora de cine. Aquello que comenzó como una simple anécdota juvenil terminó por reescribir su historia de forma irreversible. Elsa no fue simplemente seleccionada entre decenas de aspirantes, brilló con luz propia opacando a las demás. Los ejecutivos vieron en ella ese magnetismo inexplicable que enamora al lente. De inmediato un contrato exclusivo se materializó ante sus ojos. Aquella jovencita recién salida de la escuela secundaria se transformó en estrella de forma abrupta. Sin embargo, el cambio fue traumático y difícil de digerir. Durante sus inicios se percibía como una intrusa en un ecosistema saturado de reflectores, nubes de tabaco y cineastas de temperamento volcánico. Ser hermosa era insuficiente. Debió dominar el arte de la dicción, la danza de los movimientos y el llanto controlado que no arruinara su estética impecable. Su consagración inicial arribó en 1946 con la cinta El sexo fuerte. A pesar de su minoría de edad, su rostro ya empapelaba la prensa de todo el territorio nacional. No obstante, tras las ovaciones, se ocultaba una chiquilla solitaria desprotegida y tremendamente vulnerable ante los buitres. Al igual que tantas compañeras de generación, Elsa cargó con la losa asfixiante y depredadora del deseo masculino. Magnates galanes y reporteros la observaban como un trofeo de caza, un simple objeto de placer, ignorando por completo su valía artística. Hubo un sujeto en concreto, un nombre que ella borró de sus labios y se negó a pronunciar durante décadas, quien desarrolló una fijación enfermiza por ella, sembrando la semilla del terror en su día a día hasta paralizarla. En la intimidad del hogar, su familia oscilaba entre el orgullo y el pánico. Su madre se convirtió en una guardiana feroz, aterrada de que la farándula devorara a su hija. Su padre, por el contrario, se refugió en el silencio y la distancia. Elsa poseía riquezas y alta costura, pero el insomnio era su fiel compañero nocturno. Las lágrimas brotaban a escondidas antes de entrar al set de rodaje. El pánico al fracaso la atenazaba. La obsesionaba la vejez y el olvido del público. A sus escasos 20 años era un ícono en México, pero el amor genuino le era totalmente ajeno. Rodeada de pretendientes, ninguno había sido capaz de acariciar su esencia ni de conectar con su espíritu. Hasta la irrupción de José Bolaños, un cineasta novato con espíritu rebelde, ideales de cambio y alma de poeta.
La química estalló al instante. A su lado, Elsa dejó de ser un cuerpo para convertirse por primera vez en una persona real y valorada. Vivieron un idilio fugaz y tormentoso, una pasión voraz minada por abismos ideológicos. Ella anhelaba serenidad en su vida. Él se alimentaba del caos y la revolución. Aquel amor grabó una cicatriz eterna en su piel. Fue entonces cuando Elsa halló consuelo en la sabiduría de Oriente. Se adentró en los misterios del karma, el valor del silencio y la práctica del desapego material como forma de vida. Tal vez construía un búnker para esos sentimientos vetados ante la cámara, o quizá intuía que la gloria jamás colmaría el abismo que se abría en su pecho. Las instantáneas de aquellos años nos muestran a una mujer resplandeciente, una supernova en plena expansión mediática. Pero al agudizar la vista, se percibe una penumbra en su mirada, una melancolía impropia de una chica de 20 años. Aquella oscuridad tenía nombre y apellido, una identidad que ella mantendría bajo llave durante más de medio siglo de misterio. Al arrancar la década de los 50, Elsa había dejado de ser una simple promesa del celuloide azteca para ser una realidad. Se erigía como la mujer más codiciada de la nación, una intérprete de peso y un imán de taquilla infalible. Los estudios peleaban por ella, los realizadores exigían su protagonismo, y la prensa rosa no se cansaba de coronarla como la belleza definitiva del siglo. Dejó una huella imborrable en la época de oro, participando en joyas cinematográficas como Cuatro noches contigo, Ladrón de cadáveres, El joven Juárez y la mística Algo flota sobre el agua. En aquellos sets compartió la gloria y los reflectores con verdaderos titanes de la industria, figuras legendarias como Pedro Infante, Jorge Negrete y el inigualable Arturo de Córdoba. Sin embargo, Elsa estaba hecha de una madera muy distinta. No era la clásica muñequita de porcelana dispuesta a complacer a los dueños del negocio. A contracorriente de muchas colegas de su generación, ella imponía sus condiciones, exigía dignidad, guiones con verdadera sustancia y un dominio absoluto sobre cómo se vendía su imagen, rechazando tajantemente los desnudos sin sentido o las tramas vacías. Su distinción natural funcionaba como una armadura impenetrable, y su mutismo era su mejor táctica de defensa, una actitud que sacaba de quicio a los altos mandos de los estudios. Esa mujer posee una belleza innegable, pero es una amenaza. Piensa y cuestiona demasiado. Llegó a sentenciar con rabia un productor que no logró manipularla. No obstante, el evento que trazaría una línea definitiva en su trayectoria no fue un galardón, ni un personaje estelar, ni siquiera una portada de revista. Fue un cruce de caminos fatídico, un encuentro oscuro que jamás debió haber ocurrido y que manchó su historia. Corría el año 1955 y mientras filmaba en Guadalajara recibió una invitación para una exclusiva velada en la hacienda de un magnate de la industria. Aquella reunión, como confesaría décadas después, no era más que una emboscada perfectamente planeada. Allí se topó con la sombra que oscurecería su destino, un jerarca con tentáculos en la política, el periodismo y el cine. Su identidad se mantuvo bajo llave, lejos del escrutinio público, protegida por un pacto de silencio. Aunque ante las cámaras nadie decía nada entre bambalinas, su nombre era un secreto a voces. Elsa inocente caminó directo hacia la telaraña. La estrategia del depredador comenzó con atenciones desmedidas, siguió con adulaciones empalagosas, escaló a una insistencia asfixiante y culminó en advertencias sombrías. Sin mi apoyo no eres nadie, recuérdalo bien. Le susurró en una ocasión con una frialdad que helaba la sangre. Desde ese instante, la vida profesional de Elsa se transformó en una guerra fría por defender su libertad, notando cómo de la nada producciones enteras se cancelaban sin lógica alguna. La prensa manipulada desde las sombras comenzó a publicar reseñas despiadadas y carentes de fundamento para destruir su prestigio. Oportunidades de oro, como la posibilidad de cruzar la frontera hacia Hollywood, se esfumaron en el aire sin que nadie le diera una razón válida. Fue en medio de este torbellino cuando Elsa, acorralada por la presión social y sus propios demonios, aceptó casarse con Armando Rodríguez, un hombre ajeno a la farándula, buscando desesperadamente un refugio de paz. Lamentablemente, esa unión fue efímera y apenas logró sostenerse durante 2 años. Tiempo después, Elsa abriría su corazón confesando: «Me uní a él por el pánico a la soledad y terminé sintiéndome más desamparada que nunca». Aunque frente a los lentes seguía deslumbrando en su realidad cotidiana, comenzó a levantar muros rechazando entrevistas y seleccionando sus trabajos con una cautela extrema. Para 1958 protagonizó El boxeador.
entregando una de las interpretaciones más aclamadas de toda su carrera. Pero en su interior, la decisión estaba tomada iniciaría su retirada, un adiós lento pero irreversible que dejó a los medios de comunicación totalmente desconcertados y especulando sin fin. Los rumores no se hicieron esperar, unos juraban que padecía una enfermedad grave, otros aseguraban que el divorcio la había sumido en una profunda depresión. Nadie tenía el valor de pronunciar la terrible verdad que Elsa huía de un sistema que le cortaba el aire, de un poder omnipresente que la espiaba y de un nombre prohibido que le aterraba mencionar. Fue en esa etapa crítica cuando halló consuelo en el yoga y la meditación, embarcándose en una travesía espiritual por tierras lejanas como la India y Tailandia. En esos lugares, según relataría muchos años después, aprendió la difícil lección de perdonar, aunque la memoria del dolor jamás se borró. Volvió a suelo mexicano completamente renovada, irradiando una serenidad nueva, pero también marcando una distancia infranqueable con su pasado. Cerró las puertas a nuevos libretos, anuló contratos millonarios y se blindó en su hogar rodeándose de literatura, aromas de incienso y un silencio sanador. En el año 1960, con tan solo 30 años de edad, Elsa Aguirre se despidió oficialmente del séptimo arte y, como en las grandes tragedias griegas, lo hizo sin decir adiós. Sin luces, sin alfombras rojas, se desvaneció como una diva que renegaba de su estatus. Los productores ardían en cólera y el público estaba perplejo, pero ella sabía que su drama personal continuaba. Quedaban demasiadas verdades atrapadas en su garganta, pero el tiempo no era propicio. Hay realidades que necesitan madurar para que el mundo las crea. Y Elsa, guiada por una intuición superior, prefirió la prudencia de la espera. Para el mundo exterior, ella permanecía como un ícono intocable, una joya cinematográfica, congelada en la perfección de la pantalla grande. Pero puertas adentro, en la soledad de sus pensamientos, Elsa Aguirre lidiaba con una herida abierta que se negaba a cicatrizar por completo. Su retiro prematuro fue interpretado por la mayoría como una excentricidad de estrella, un simple capricho de una artista voluble. La realidad era infinitamente más cruda, más amarga y sobre todo mucho más peligrosa de lo que nadie imaginaba. Durante largos años, Elsa cargó con el lastre de un secreto que la acechaba como un fantasma mudo a cada paso que daba. Se trataba del acoso sistemático y despiadado de una figura todopoderosa del medio, alguien cuya identidad ella protegió con celo hasta que fue seguro hablar. Sus propias palabras fueron lapidarias. Opté por el silencio porque en aquellos tiempos abrir la boca era sinónimo de perderlo todo, incluso la vida. Ese silencio le pasó una factura muy alta. Le cobró con su salud física, le arrebató su seguridad personal y le costó su carrera en la cima del cine. El cuerpo comenzó a gritar lo que la boca callaba. Los síntomas aparecieron sigilosamente. Sufrió de un insomnio crónico devastador, ataques de ansiedad repentinos y taquicardias incontrolables antes de encarar a la audiencia. Elsa desarrolló una relación conflictiva y dolorosa con su propia imagen, con su reflejo en el espejo y con el concepto mismo de ser un objeto de deseo. Aquella mujer venerada por multitudes por su belleza se sentía prisionera en una cárcel de piel y maquillaje, utilizada como simple moneda de cambio y exhibida como un trofeo de caza. Aquel estatus de celebridad que funcionó como llave maestra para abrir innumerables cerrojos acabó convirtiéndose en su propia cruz. Durante sus años de retiro, los recuerdos no solo la visitaban, sino que la acechaban en su dormitorio como espectros en plena noche. En ocasiones, sus pesadillas la transportaban a camerinos desolados y otras veces a galas de alta sociedad, donde las sonrisas no eran más que máscaras ocultando afiladas dagas listas para cortar. Existía un capítulo concreto que jamás logró borrar de su memoria, aquella tarde en la que la retuvieron en una habitación contra su voluntad durante horas, exigiéndole lo imposible y amenazándola con un escándalo que arrastraría el nombre de su familia por el fango. Ella asegura que aquel día maldito pereció la chica inocente que era y surgió otra mujer mucho más endurecida, armada con una coraza de desconfianza y una soledad inquebrantable. Fue en ese periodo de oscuridad cuando comenzó a redactar epístolas destinadas al fuego, misivas desbordantes de furia y cargadas de interrogantes que carecían de solución. Simultáneamente se sumergió en el estudio profundo de las filosofías y espiritualidades asiáticas, buscando desesperadamente un refugio en la práctica del zen y el desapego. Elsa afirmaba que era el único método que le permitía llenar los pulmones de aire nuevamente sin sentir el ahogo del terror.
Cuando llegaron mediados de los años 70 y varios, magnates intentaron seducirla con un retorno glorioso a las pantallas. Elsa ya había mutado en alguien completamente distinto. Declinó absolutamente todas las propuestas, tirando por tierra contratos que prometían montañas de dinero y cifras astronómicas que habrían tentado a cualquiera. Todo el oro del mundo no puede limpiar los silencios del alma, solía replicar. Sin embargo, su existencia no estuvo compuesta únicamente de sufrimiento. En esa misma etapa, su camino se cruzó con el de Carlos, un músico de alma bohemia y perfil bajo, con quien vivió un romance tan fugaz como apasionado. Él logró que ella volviera a reír, aunque fuese por un suspiro de tiempo. Cuando la tragedia golpeó y Carlos perdió la vida abruptamente en un accidente de carretera, Elsa cerró las puertas de su corazón a cal y canto. A menudo reflexiono y concluyo que el amor romántico simplemente no estaba escrito en las estrellas para una mujer como yo, confesaría décadas más tarde. Con el paso de las décadas, Elsa se transformó en una entidad casi espectral, un mito viviente al que muy pocos tenían acceso, que apenas pronunciaba palabra, pero cuya mera estampa imponía un respeto reverencial. Las nuevas generaciones de jóvenes apenas reconocían su rostro por fotografías en tono sepia o películas en blanco y negro, pero no tenían ni la menor idea de quién era el ser humano que respiraba detrás del icono. Hasta que en aquella fatídica entrevista emitida en directo a sus 91 años, la diva rompió el guión, ignoró al presentador y con una serenidad que helaba la sangre pronunció aquello que todos sospechaban, pero nadie había escuchado jamás. No abandoné el cine por agotamiento, me marché. Por puro miedo, por vergüenza, porque guardaba una verdad que no podía verbalizar hasta el día de hoy. El plató se quedó mudo, mientras que las redes sociales ardieron al instante. Por primera vez en su vida, Elsa Aguirre no estaba interpretando un papel. Hablaba como mujer, como víctima y como superviviente. Por consiguiente, México volvió a mirarla no como un mito inalcanzable, sino como una voz que finalmente rompía las cadenas del silencio. Actualmente, a la edad de 94 años, Elsa Aguirre reside en un remanso de paz rodeada de vegetación, literatura y quietud absoluta. En una vivienda humilde en Ciudad de México, a años luz de los focos y las alfombras rojas que antaño definieron su valía, la estrella de otros tiempos transita sus días con una tranquilidad que tardó una vida entera en cimentar. Aquellos privilegiados que la han visitado recientemente la describen como una mujer serena y lúcida, con una voz que, aunque pausada, se mantiene inquebrantable. Su belleza, aunque naturalmente marcada por el paso del tiempo, retiene esa elegancia intocable, casi divina, que siempre ha sido su sello de identidad. Ya no concede entrevistas, salvo en contadísimas excepciones que se pueden contar con los dedos de una mano. Escoge las sombras del anonimato, los paseos breves por su jardín y el aroma del incienso quemándose al despuntar el alba. Su rutina diaria es austera meditación profunda, lectura de textos sagrados, la preparación de sus propios alimentos y una conexión con su entorno que roza lo místico. Elsa ha convertido su hogar en un templo de recogimiento espiritual completamente aislado del ruido de la fama y del juicio severo de los demás. Su círculo de confianza es minúsculo. Una sobrina se pasa con frecuencia y un par de amigas de la juventud la llaman por teléfono de vez en cuando. No tiene descendencia y jamás volvió a contraer matrimonio, pero habla del amor con una dulzura que brota del aprendizaje, no de la nostalgia melancólica. No fui madre, es cierto, pero fui hija, hermana, amante y mentora, y con eso tengo más que suficiente, sentenció una vez con una leve sonrisa. En el año 2021 dejó a todos boquiabiertos al autoeditar un pequeño volumen de pensamientos titulado El arte de callar sin morir. Este texto es un recorrido crudo por su psique, explorando sus miedos más profundos, sus convicciones inamovibles y sus múltiples renacimientos. No da nombres propios ni señala culpables, pero cada página actúa como un susurro que desvela mucho más de lo que está escrito en tinta. La edición se agotó en cuestión de semanas y tuvo que reimprimirse a petición de los lectores más jóvenes que hallaron en ella no solo una figura histórica, sino una maestra de resiliencia. Plenamente consciente de su avanzada edad, Elsa dialoga sobre el fin de la vida con total apertura. No le teme a la parca. Al contrario, la aguarda como quien espera a una vieja compañera para tomar el té. Cuando llegue el momento, me encontrará en paz, declaró en una de sus últimas apariciones públicas, porque he dicho lo que debía decir y he perdonado lo que debía perdonar.
En ocasiones recibe invitaciones para homenajes, ciclos de cine o conferencias, pero suele declinarlas con una cortesía exquisita, no por desprecio, sino porque su aura ya no necesita de un escenario para hacerse sentir. Elsa ha comprendido que la verdadera grandeza no reside en ser vista constantemente, sino en saber exactamente cuándo desaparecer. Y sin embargo, irónicamente, su leyenda sigue expandiéndose sin límites. Cada vez que una actriz novata la cita como musa, cada vez que se proyectan sus clásicos en blanco y negro, o alguien se topa con sus viejas entrevistas en YouTube, Elsa renace no como una estrella, sino como un faro guía. Porque en una época donde todo el mundo grita para ser escuchado, ella decidió abrazar el poder del mutismo y, paradójicamente, lograr que su mensaje resonara con fuerza. En un entorno actual que glorifica el bullicio, la inmediatez y la sobreexposición mediática, la Odisea de Elsa Aguirre se erige como un auténtico acto de rebeldía. Su trayectoria vital, un torbellino de gloria cinematográfica, sufrimientos ocultos y un halo de misterio indescifrable. Y su posterior redención nos refrescan la memoria sobre un hecho crucial: la dignidad es capaz de sobrevivir a las tempestades más devastadoras. Y callar no es síntoma de fragilidad, sino a menudo el único escudo posible para salvaguardarse. Elsa jamás se conformó con ser una víctima resignada, ni tampoco asumió el rol de estrella caprichosa y voluble. Fue una mujer de una pieza que, al toparse de frente con el abuso de poder, optó por dar un paso al costado y retirarse antes que permitir que su alma se viera manchada por la corrupción del medio. Abonó un precio desorbitado por ello: la soledad más absoluta, la incomprensión de la gente y la invisibilidad pública. Pero a cambio edificó un legado moral que hoy día nos inspira con más ímpetu que nunca, y no precisamente por sus cintas, sino por su entereza. No por sus lujosos vestidos de gala, sino por la valentía de saber decir no cuando todo el sistema aguardaba un sí sumiso. Elsa Aguirre no se esfumó. En el olvido más bien experimentó una transmutación. Se convirtió en una conciencia viva, en la prueba irrefutable de que la fama sin libertad no es más que una jaula dorada y que el valor genuino reside en tener el coraje de romper los barrotes. Sus silencios estaban cargados de gritos ensordecedores, sus ausencias eran manifiestos en sí mismas, y su confesión postrera encerraba una verdad que incluso hoy muchas mujeres sienten pánico de verbalizar. ¿Acaso la industria del espectáculo podría haberla protegido con mayor celo? ¿Le habríamos prestado oídos si hubiese hablado en aquel entonces? ¿Tiene la sociedad actual por fin las agallas para defender la memoria de aquellas a las que obligaron a callar? Hoy, al traer al presente la figura de Elsa Aguirre, no realizamos este ejercicio meramente por la estética de sus labios rojos, ni por la nostalgia de los antiguos carteles de cine. Lo hacemos porque ella decidió caminar con la cabeza bien alta, incluso cuando el mundo entero intentaba doblegarla, y es por eso que su historia merece ser escuchada alto y claro una vez más.